Continuamos y vamos a referirnos al grave problema que está viviendo las dos zonas metropolitanas, tanto la del Valle de México como la del Valle de Toluca. La verdad es que aquí no se dice nada, pero también hay problemas que se rebasan. Hay mala calidad del aire aquí, pero vamos a referirnos específicamente a la contingencia ambiental. Son 3 días de restricciones a la circulación de vehículos, incluso con serie 00. Prueba de que la situación está muy complicada y muy difícil. Sí, evidentemente que esto impacta muchísimo, porque además viene incluso con restricciones a que hay gasolineras que no pueden vender. Y bueno, están ellos también acusando que esto les pega, que el transporte público como el metro está saturadísimo, y también hay quienes señalan que pues en la Ciudad de México los taxis están haciendo su agosto, están subiendo mucho las tarifas aprovechando esta contingencia, aquellos que sí pueden circular, pero bueno, lo que deriva, la verdad es que aquí el problema de fondo pues es la contaminación que existe y que está obligando a esta contingencia, porque hay muchísimos problemas, ¿no? Somos bastantes, estamos contaminando muchísimo, entonces, bueno, pues, no hay buena calidad del aire. Es decir, está teniendo costos económicos muy altos este programa de emergente, pues, pero yo creo que en el peor de los casos, pues, las pérdidas pueden pasar. Lo que está en juego es la salud de la gente. La verdad que están los niveles, sobre todo de ozono en aquella parte, muy, muy elevados, que están perjudicando a la gente. Y de luego tiene que haber muchos factores. En esto, en primer lugar, lo que tú dices, la población ha crecido muchísimo, el parque vehicular también. Cuando se empezó, de acuerdo a informaciones de las autoridades, cuando empezó el programa Hoy No Circula, eran como 1,5 millones de vehículos en esa zona. Ahora son más de 5 millones, imagina lo que representa. Y vehículos en su mayoría muy, muy viejos. Dicen que el promedio de antigüedad del parque vehicular de aquella zona es de 27 años. Imagínense las condiciones. Si a eso agregamos la corrupción en los centros de verificación y la mala calidad de la gasolina, aunque dicen que no es cierto, ya negó la autoridad que pues, todo el mundo dice que si la traen de China, pues China tiene mala fama de hacer cosas muy malas, ¿no? Efectivamente. Entonces, hay muchísimas cuestiones aquí, pero también llama la atención lo que salió, por ejemplo, en el periódico Reforma, que denunciaba que los camiones de carga estaban burlando la ley, que estaban circulando aunque no les correspondía o quitando las placas para poder circular, y cuando está comprobado que son de los que más contaminan. Entonces, imagínense cuántos vehículos particulares podrían estar circulando en lugar de un camión de estos, que además nadie sancionó. Sí. Eso también es una burla, no se puede permitir. Las autoridades no pueden estar solamente en la cacería de los ciudadanos, es lo que nosotros estamos repitiendo en todo, que siempre van sobre los ciudadanos, pero no sobre las grandes empresas, bueno, en este caso representadas a veces en los camiones, ya sea de servicio público o en este caso de carga. Además, esa zona incluso tiene en contra, pues que ya aquí hemos hablado muchas veces, que es una cuenca cerrada, aunque le dicen Valle de México, es una cuenca, y eso dificulta mucho la dispersión de los contaminantes, y es un problema grave, no sé cómo lo van a resolver. Ahora, Hoy No Circula implica muchos gastos, y lo único que está haciendo es conteniendo que crezca más el problema, no lo reduce, pero sí es bueno de todos modos que saquen 1 millón, 2 millones de vehículos diarios de la circulación. Eso a fuerza contribuye. Si no lo sacaran, porque lo critican mucho y dicen que no sirve, claro que sirve. Sacar 2 millones que estén contaminando la zona, pero sirve. Sí, claro. Ahora el problema está que no van con el servicio público, no el transporte. Evidentemente, y bueno, habrá que tomar otras medidas porque también las industrias están contaminando muchísimo. Entonces, no solamente tiene que ser el transporte, creo que ahí las autoridades tienen que ver todo de manera muy general. Y como ciudadanos también, ser muy responsables, y en nada ayudan, bueno, que las autoridades cada que quieran hacer obras, pues también estén destruyendo árboles. No, y además yo creo que habría que ver si hay capacidad institucional, por ejemplo, el caso del Estado de México, para supervisar y someter a las grandes compañías, a las grandes empresas, a la planta fabril que contamina. Habría que ver si hay capacidad técnica y sobre todo decisión política. Habría que ver porque en realidad parece que nunca se cumple la ley, ¿no? El código señala sanciones claras y la obligación de que quien contamine pague, y hasta el momento no se ha visto que esto sea una realidad. Y sobre todo porque tampoco la aplicación de la ley se da pareja, ¿no? Y vamos a hablar también del tema que tiene que ver mucho con esta discrecionalidad en la aplicación de la ley, que es inconstitucional porque no puede ser. Es decir, al transporte público, al autobuses, combis, taxi, todo, son como 150,000 en el Estado de México, 160,000 creo. Eso, los que no han verificado, les van a condonar la multa, van a verificar sin pagar multa, nada más van a pagar pues el derecho de verificación. Eso es con los particulares, con las empresas, que son las que ganan mucho dinero. En cambio, a la población, muchas veces gente que con trabajo compró un vehículo, y a ese, si no ha verificado, le van a aplicar la multa, a ese no le van a condonar nada. Sí, y esto es una medida
también discrecional, una medida que ha generado molestia y que no se debería permitir. En realidad, los ciudadanos siempre son, aquí estamos, ¿no? Son los que criminalizan, son los que siguen las fotomultas, son los que tienen que verificar y ahora los que tienen que pagar multa para poder circular. Y el transporte público, que es el que más contamina, que es el que más accidentes genera, también resulta que va a poder verificar sin multa. Esa es la verdad, sí, esa es una medida criticable, por supuesto, de las autoridades de medio ambiente del gobierno del Estado, ¿no? Sí. Y vamos a referirnos también a los 10 años que se cumplieron ayer de aquella represión terrible en San Salvador Tenco, a la gente que se oponía inicialmente a la construcción del aeropuerto de la Ciudad de México aquel tiempo, pero muchos se van con la finta de que esa lucha y esa represión fue porque se oponían al aeropuerto. La verdad que el aeropuerto se había cancelado en 2002, ya no era la lucha por el aeropuerto, era una lucha, otras razones, creo que incluso mínima, porque lo que detonó el problema fue 8 expendedores de flores de Texcoco. Esos 8 no tenían permiso para vender, y resulta que el ayuntamiento tenía un problema. Entonces, por cierto, que era Higinio Martínez de nuevo, era alcalde de aquel tiempo. Y entonces resulta que... Bueno, se había ido, me parece, el candidato, y quedaba un suplente. Y entonces fueron y los desalojaron, y fueron los del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra a rescatarlo, a luchar, y por eso cerraron la carretera, y ahí se derivó todo, que terminó una represión terrible, violación a los derechos humanos, violaciones sexuales, hubo 2 muertos, hubo muchos lesionados, detenidos, casas allanadas, bueno, terrible, a partir de eso, porque no es cierto que fue por la oposición al aeropuerto. El hecho de que también se cometieron muchos delitos, ahí como tú lo mencionabas, y hay delitos que quedaron impunes, como el allanamiento a las viviendas que se metieron de manera ilegal los policías, golpearon a mucha gente, sin duda también denunciaron ahí actos de tortura, de violación, por supuesto, y la verdad es que a 10 años es lamentable que tengamos que hablar de que hay impunidad, de que la mayoría de estas conductas no se sancionaron. Incluso lo que es más grave, los 2 homicidios que se cometieron no se sancionaron, y desde luego también la gente del frente sí se radicalizó y sí efectivamente ejerció violencia, pero pues la respuesta fue excesiva, fue desmesurada, brutal, no fue acorde con lo que estaba ocurriendo. Y ahí se demostró que la policía, como ahora, no está capacitada para responder a este tipo de cuestiones. Hubo una recomendación de derechos humanos que el gobierno aceptó, pero bueno, eso es una mancha que tiene el gobierno de Enrique Peña y que estuvo siendo muy recordado en redes 3 y 4 de mayo a 10 años, ¿no? Y esto que estamos diciendo no es invención de nosotros, ni siquiera de las versiones periodísticas que se publicaron en aquel tiempo. Fue una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también fue una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que la del Estado no hizo nada. Sí, y en la última entrevista Ignacio del Valle señalaba efectivamente que no hubo justicia y que aún ahora lo que está haciendo el gobierno es citarlos porque les tiene que pagar una indemnización, porque órganos internacionales han presionado al gobierno y han dado cuenta de que violaron derechos y actuaron de manera ilegal. Entonces, para que esto quede finiquitado, tienen que dar un finiquito, bueno, no un finiquito, una indemnización que ellos no quieren. Y van a cobrar y lo que exigen es justicia. Pues es que también justicia implica la indemnización. Yo no sé por qué también está en un plan radical, ¿no? Sí, pero ellos creen que con eso van a cerrar el caso, eso es lo que señalan y bueno, aquí lo que quieren es que realmente no queden impunes y que se sancionen a los responsables, porque evidentemente que lo que se ha mencionado es muy poco para todos aquellos que violaron, golpearon y bueno, las 2 muertes que sigue de curso. Yo creo que la amarga experiencia de allí es que no deben repetirse estas cosas. Jamás, por supuesto, en ningún lado. Vamos a otro corte y regresamos.